El bofetón resonó como un trueno en la iglesia de San Joan en Lleida, rompiendo el eco de los aplausos por la novia. Mi madre, con el rostro contorsionado por una rabia que no le conocía, me miró como si yo fuera un extraño, un pecado andante. Y gritó: «Eres una vergüenza para esta familia». «Antonio José, ¿cómo has podido mentirme toda la vida?» «Carlos. Mi amor. Mi refugio en medio de ese caos». Se quedó paralizado a mi lado, sus manos temblando en el aire como si quisiera atrapar el tiempo y devolvernos a la noche anterior, cuando todo era solo besos robados bajo las estrellas de la Segre. Me llamo Antonio José. Y en Lleida, donde el viento del Pirineo susurra secretos entre las torres de la Seu Vella, siempre creí que mi vida era como esas antiguas murallas, sólida, inquebrantable, pero llena de grietas que solo el tiempo revela. Tenía 32 años cuando todo estalló. En plena primavera de 2025. Con el aroma de los azahares invadiendo las calles empedradas del casco antiguo. Mi hermana pequeña, María, se casaba con un chico de Barcelona, un arquitecto con sonrisa de anuncio publicitario. Y la familia entera se había volcado en preparar la boda como si fuera la coronación de un rey. Mi madre, doña Carmen, con su devoción a la Virgen y su lengua afilada como un cuchillo de cocina, dirigía todo con mano de hierro. Antonio, hijo, no te quedes ahí parado como un pasmarote. Ayuda a tu padre con las sillas. Me espetaba cada mañana, mientras yo asentía con esa sumisión que había perfeccionado desde niño. Pero debajo de esa fachada de hijo perfecto, el que estudiaba Derecho en la Universidad de Lleida, el que trabajaba en un bufete defendiendo viñedos familiares en el Priorat, yacía un secreto que me carcomía las entrañas. Carlos. Mi Carlos. Con su pelo negro revuelto como las olas del Mediterráneo en tormenta. Sus ojos verdes que parecían lagos de la Cerdaña. Y esa risa ronca que hacía que el mundo se detuviera. Nos conocimos 2 años antes, en una feria de San Miquel, cuando Lleida se transforma en un laberinto de puestos de butifarra y cava. Y las luces de los faroles bailan sobre la multitud. Él era fotógrafo freelance, llegado de Madrid para documentar las fiestas. Y yo, huyendo de una cena familiar asfixiante, me topé con él en la plaza de la Paeria. Disculpa, ¿sabes dónde venden el mejor panellet? Me preguntó con esa sonrisa ladeada que me desarmó al instante. Hablamos hasta el amanecer, caminando por el río Segre, donde las aguas negras reflejan las estrellas como un espejo roto. Esa noche, bajo el puente viejo, nos besamos por primera vez. Y sentí que por fin respiraba. Desde entonces, nuestra relación fue un baile precario en las sombras. Nos veíamos en mi pequeño apartamento en el barri del Pla, un rincón olvidado de Lleida donde las persianas siempre están bajadas para evitar miradas indiscretas. Carlos me traía fotos impresas de sus viajes, paisajes de la Costa Brava, atardeceres en Tarragona. Y yo le contaba historias de mi infancia. De cómo mi padre, un viticultor callado y endurecido por las heladas, me enseñó a podar vides con manos temblorosas. Eres mi viña secreta, Antonio, me decía él, trazando mapas invisibles en mi piel con los dedos. Pero el miedo era nuestro compañero constante. Mi familia era católica hasta la médula.
De esas que rezan el rosario los domingos en la catedral y ven el pecado en cada sombra. Mi madre, viuda desde que yo tenía 15 años, había convertido su duelo en una armadura de prejuicios. Los hombres no aman a hombres. Antonio. Eso es contra natura. Contra Dios. Me había dicho una vez. Al enterarse de un escándalo en el pueblo vecino. Así que mentí. Siempre mentí. Les dije que Carlos era un amigo de Madrid. Un colega del trabajo que venía a la boda para disfrutar de la fiesta catalana. La semana previa a la boda fue un torbellino. María, radiante con su vestido de encaje heredado de la abuela, me arrastraba a pruebas de menú en el restaurante de Can Feu, donde el olor a escudella y carns a la brasa me recordaba las navidades en casa. Hermano, ¿por qué estás tan distraído? ¿Es por esa novia que no nos presentas? Bromeaba ella. Ajena a todo. Yo sonreía. Pero por dentro me retorcía. Carlos llegó 3 días antes, instalándose en un hostal discreto cerca de la estación de tren. Nuestras noches eran oasis, cenábamos tomaquet en mi cocina. Veíamos películas de Almodóvar en el sofá raído, mira. Como nosotros. Antonio. Locos por amor. Y hacíamos el amor con la urgencia de quien sabe que el alba trae juicios. Te quiero tanto que duele. Murmuraba él contra mi cuello. Y yo respondía con besos que sabían a sal y a miedo. El día de la boda amaneció perfecto. Con el sol bañando las torres góticas de Lleida en un oro líquido. La iglesia de San Joan, con sus arcos ojivales y vitrales que filtraban la luz como sueños fragmentados, estaba adornada con lirios blancos y guirnaldas de hiedra. Mi familia al completo, tíos de Balaguer con sus bigotes de torero, primos ruidosos de Tárrega. Y mi madre, regia en su traje negro de falda plisada, dirigiendo a los fotógrafos como un general. Carlos se presentó puntual, con una camisa azul que realzaba sus ojos, y un ramo de flores silvestres para María como excusa. Encantado. Señora Carmen. Antonio me ha hablado tanto de usted, dijo con esa cortesía madrileña que desarma. Ella lo miró de reojo, pero sonrió. Un amigo. Dice. Bueno. Siéntate con los solteros. Que no quiero cotilleos. La ceremonia fue un remanso de paz falsa. María entró al brazo de mi padre, su velo flotando como niebla. Y el sacerdote recitó votos que hablaban de unión eterna, de promesas ante Dios. Yo estaba en la primera fila, con Carlos a mi lado. Nuestras rodillas rozándose accidentalmente, o no, bajo los bancos de madera. Sentí su calor. Y por un instante, imaginé que era nuestra boda. No la de ella, yo y él. En una capilla escondida de los montes de Prades. Con testigos solo el viento y las cigarras. Pero entonces, durante el banquete en el jardín del ayuntamiento, todo se desmoronó. Estábamos en la mesa larga, bajo toldos de lona que ondeaban con la brisa, con platos de suquet de peix y botellas de priorat fluyendo como ríos. La banda tocaba sardanas. Y la familia bailaba en círculos. Esas danzas catalanas que unen manos pero separan almas. Carlos y yo nos escabullimos un momento al jardín lateral, detrás de un seto de rosales en flor. Necesito besarte. Antonio.
Solo un segundo. Susurró él. Y yo cedí. Como siempre. Nuestros labios se encontraron en un roce desesperado. Sus manos en mi cintura. Mi corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Fue breve. Pero eterno. Y entonces oí el crujido de grava bajo tacones. Mi madre. Allí estaba. Con una copa de cava en la mano. Los ojos desorbitados como si hubiera visto al diablo. ¿Antonio José? ¿Qué? ¿Qué es esto? Balbuceó. La voz quebrándose en un hilo. Intenté apartarme. Pero era tarde. Carlos se congeló. Su rostro pálido como la luna llena sobre la paeria. Mamá. No es lo que piensas. Empecé. Pero ella avanzó. El bofetón cayendo como un rayo. Mi mejilla ardió. El mundo se tiñó de rojo. La iglesia. No, el jardín. Pero el eco fue el mismo. Eres una vergüenza. Un maricón en mi familia. ¿Cómo has podido? Gritó. Atrayendo miradas. María corrió. Mi padre se levantó tambaleante. ¿Y Carlos? Carlos se quedó paralizado. Sus ojos fijos en mí. Mudos testigos de mi ruina. El silencio que siguió fue peor que el golpe. La familia se congregó como cuervos. Murmullos convirtiéndose en un zumbido de abejas enfurecidas. Mi tío Ramón. El de Balaguer. Masculló algo sobre maldición de la sangre. Y una prima sollozó como si yo hubiera muerto. Mi madre. Con lágrimas surcando su maquillaje. Me señaló, fuera de aquí. No eres mi hijo. Carlos intentó intervenir. Su voz un susurro, señora. Por favor. El amor no es un crimen. Pero ella lo ignoró. Volviéndose hacia María como si el mundo se hubiera invertido. Yo. Aturdido. Recogí mi chaqueta del suelo y salí corriendo. El sabor metálico de la sangre en la boca me había mordido el labio. Lleida. Mi Lleida. Se volvió un laberinto hostil. Las calles estrechas cerrándose sobre mí como fauces. Corrí hasta el río Segre. Donde nos habíamos besado tantas veces. Y me dejé caer en la orilla de Guijarros. El agua fluía indiferente. Llevando hojas secas hacia el mar. ¿Cómo había llegado a esto? Toda mi vida había sido una mentira piadosa, sonrisas en las comidas dominicales. Excusas para no traer novias a casa. Noches en vela rezando para que el deseo se extinguiera como una vela en el viento. Recordé la primera vez que supe que era diferente, a los 16. En el instituto de Lleida. Robando miradas al capitán del equipo de fútbol. Un chico de ojos azules que nunca me miró dos veces. Mi madre lo supo de algún modo, quizá por un diario encontrado. O por chismes de vecinas. Y en lugar de abrazarme, me llevó a un sacerdote que habló de exorcismos y penitencias. Dios te perdonará si luchas. Hijo, dijo ella entonces. Y yo luché. O lo intenté. Estudié más. Trabajé más. Me convertí en el hijo modelo. Pero Carlos. Él era la grieta que lo rompió todo. Horas después. Mi teléfono vibró. Era él. Antonio.
¿Dónde estás? No puedo dejar que enfrentes esto solo. Su voz. Al otro lado. Era un bálsamo. Nos encontramos en su hostal. Un cuartucho con paredes descascarilladas y vistas a un patio interior. Me abrazó sin palabras. Y lloré como no lo había hecho desde niño. Tu familia es ciega. Mi amor. Pero yo te veo. Te veo entero. Hicimos el amor esa noche. No con urgencia, sino con ternura. Como si cada caricia pudiera soldar las heridas. Pero al amanecer, la realidad volvió, mensajes de María suplicando explicaciones. Llamadas de mi padre mudas como tumbas. Y el silencio ensordecedor de mi madre. Decidí no volver a la boda. En cambio, Carlos y yo huimos a las afueras. A un mirador sobre el valle del Segre, donde las vides se extendían como un tapiz verde bajo el sol poniente. Allí, con una botella de vino robada de la fiesta, hablamos por primera vez de futuro. Vámonos a Barcelona. Antonio. O a Madrid. Donde sea. Pero juntos. Su mano en la mía. Firme como las raíces de un olivo centenario. Pero en mi pecho. Una duda crecía, ¿podía abandonar todo? Lleida era mi sangre. Mi tierra. El polvo de las fiestas mayores en mis zapatos. Y entonces. El primer conflicto, Carlos confesó algo que me heló la sangre. Hay algo que no te he dicho. Mi ex. Pablo. Me escribió ayer. Sabe de nosotros. Y amenaza con contarlo todo si no. No terminó la frase. Pero entendí. Pablo. Un periodista de Barcelona con rencores viejos. Celoso de nuestro amor. ¿Era una amenaza real? ¿O solo un fantasma? No lo sabía. Pero plantó la semilla de la desconfianza. Los días siguientes fueron un vaivén emocional. Regresé a casa por María, que me recibió en secreto en su piso de novios. Con lágrimas y abrazos. Hermano. Mamá está destrozada. Pero yo te quiero igual. Cuéntame todo. Le hablé de Carlos. De cómo su risa era mi salvación. De los planes que tejíamos en la oscuridad. Ella escuchó. Y por primera vez. Sentí alivio. Pero mi madre. Oh. Mi madre. Me esperó en la puerta esa noche. El rostro surcado por surcos nuevos. Hablemos. Antonio. Como adultos. Entramos en la cocina. Donde el olor a guiso de conejo aún flotaba. Y allí. Entre ollas y recuerdos. Ella descargó su furia. Me has engañado. Toda la familia se ríe a nuestras espaldas. ¿Qué dirá la gente en el mercado? ¿En la misa? Sus palabras eran dagas. Cada una hundiéndose en mi carne. Intenté explicarle, mamá. El amor no elige bando. Carlos me hace mejor persona. Pero ella negó con la cabeza. Citando versos de la Biblia como balas. Es un pecado. ¿Y tú? ¿Mi hijo? Has elegido el infierno. Aquella noche. La primera grieta en mi relación con Carlos apareció. Él. Herido por mi silencio posterior.
Me confrontó en el apartamento. ¿Por qué no me defiendes? ¿Por qué dejas que te humillen? Su voz temblaba. ¿Y yo? ¿Exhausto? Respondí con dureza, porque es mi familia. Carlos. No puedo borrarlos como un borrador. Discutimos. La primera vez de verdad. Y él se fue al hostal, dejando un vacío que el vino no llenó. Solo en la cama. Reviví el bofetón. El paralizado rostro de él. Y me pregunté si nuestro amor era lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la tormenta. La semana después de la boda se convirtió en un limbo catalán. De esos donde el sol brilla pero el corazón llueve. Lleida. Con sus plazas llenas de abuelos jugando a las cartas y niños correteando tras palomas. Parecía burlarse de mí, vida normal para todos. Caos para mí solo. Volví al bufete. Defendiendo herencias de terratenientes que peleaban por cada cepa de garnacha. Pero mis manos temblaban al firmar papeles. Mis colegas. Ajenos o indiferentes. Me daban palmadas en la espalda, ánimo. Antonio. Las bodas siempre traen dramas familiares. Si supieran. Carlos y yo nos reconciliamos en una noche de lluvia torrencial. Cuando el Segre se hinchaba como mi pecho de ansiedad. Me esperó en el puente. Empapado. Con un paraguas roto como metáfora de nosotros. Perdóname. Amor. No quiero perderte por miedos ajenos. Nos besamos bajo el aguacero. El agua lavando pecados imaginarios. Y juramos lealtad. Pero la semilla de Pablo ya germinaba. Pablo era el fantasma de Carlos. Un amor tóxico de su juventud en Madrid. Un periodista ambicioso que lo había dejado por una carrera brillante en El País. Me escribió diciendo que vio fotos nuestras en redes, de una escapada a Sitges. Y que si no le doy una exclusiva sobre la boda escandalosa de Lleida, lo publicará todo. Carlos lo dijo con voz quebrada. Mientras compartíamos un plato de escalivada en una taberna escondida del barrio Gotit. Mi estómago se revolvió. ¿Exclusiva? ¿Sobre mí? Lleida es un pueblo disfrazado de ciudad, un escándalo así me costaría el trabajo. La amistad de infancia. El respeto de mi padre. Dile que se vaya al diablo. Respondí. Pero en mi mente. El pánico tejía redes. Esa noche. Solo. Busqué a Pablo en redes, perfiles falsos. Artículos sensacionalistas sobre secretos LGTB en la España profunda. ¿Era chantaje real? ¿O paranoia? El conflicto se agudizó cuando mi familia intervino. Mi padre, que rara vez hablaba, me llamó a la finca familiar en las afueras, donde las vides se extendían como venas verdes bajo el cielo de nubes bajas. Sentados en el porche, con un porrón de vino moscatel entre nosotros. Él carraspeó, tu madre llora cada noche. Hijo, dice que has traído la vergüenza a la casa de tus abuelos. Sus ojos, nublados por años de sol y silencio, me suplicaban. No pido que cambies. Antonio. Solo. Discreción. ¿Por ella? Discreción. La palabra me quemó como ácido. ¿Cuánto tiempo más podía vivir a medias? Le conté de Carlos. De cómo me había salvado de la soledad. Pero él solo asintió. Murmurando, el amor es como el vino, a veces amargo.
Pero hay que catarlo. Fue su manera de bendecir. Pero insuficiente. Al volver, encontré a Carlos furioso. Había recibido otro mensaje de Pablo. Esta vez con una foto nuestra, el beso en el jardín. Tomada desde el seto. Nos vigilan. Antonio. Tu familia lo sabe todo por él. La acusación me golpeó como un segundo bofetón. ¿Mi familia? ¿Cómo se te ocurre? Gritamos en el apartamento. Platos volando al suelo como en una escena de toros en Pamplona. Él. Herido por mi defensa instintiva. Confesó, no te lo dije antes porque temía esto. Pablo me pidió dinero. 5.000 euros. O lo suelta a la prensa local. 5.000. Mi salario de 3 meses. La traición me ahogó. ¿Por qué Carlos no me lo había contado desde el principio? Me veía como un salvador. ¿O como un lastre? Porque no quería cargarte más. Antonio. Ya tienes suficiente con tu madre. Sus lágrimas eran genuinas. Pero la duda se instaló como niebla en el Ebro. Intenté mediar. Llamé a María. Mi aliada secreta. ¿Y ella? Con su pragmatismo de recién casada. Sugirió, habla con mamá. No como enemigo. ¿Como hijo? Así lo hice. Una tarde de domingo en la cocina materna. Donde el crucifijo de madera colgaba como juez. Mi madre. Con delantal floreado y manos enjabonadas. Me miró con ojos rojos. Has venido a suplicar perdón. ¿Verdad? No supliqué. Le hablé del amor. De cómo en Lleida. Tierra de poetas como Verdaguer. El corazón no entiende de géneros. Mamá. Carlos no es un demonio. Es el hombre que me hace reír en días grises. Ella lloró. No de rabia. Sino de un dolor antiguo, tu padre. Él también tuvo secretos. Bebía para olvidar un amor de juventud. Una mujer de Zaragoza. Me juró lealtad. Pero el peso lo mató. Revelación. Mi padre. El silencioso. Había cargado su propia cruz. Por un instante. Vi a mi madre humana. Frágil como una olivera torcida por el mistral. Pero el idilio duró poco. Esa misma noche, Pablo escaló un artículo anónimo en un blog local. El escándalo gay de la boda en Lleida. Con detalles que solo Carlos podía saber, nuestra escapada a la Costa Daurada. El tatuaje en mi hombro que solo él tocaba. La ciudad bulló, vecinos susurrando en el mercado de la Llotja. Colegas evitando mi mirada en el bufete. Mi madre. Al leerlo, colapsó, el médico la ingresó por estrés. Culpa. Una culpa que me devoraba. Confronté a Carlos en el hostal. ¿Fuiste tú? ¿Le contaste todo por lástima? Sus ojos. Esos lagos verdes. Se nublaron. ¿Cómo puedes pensarlo? Lo amo. Te amo. Antonio. Pero la semilla había crecido en enredadera. Discutimos hasta el alba. Y él se fue a Barcelona para resolverlo con Pablo. Solo. En Lleida vacía. Me perdí en las tabernas del Carrer Major. Bebiendo hasta olvidar mi nombre. La comprensión llegó como un rayo en la festa major.
Caminando por la Rambla Ferran. Entre gigantes de cartón y castells tambaleantes. Recordé las palabras de mi padre: el amor es amargo. Pero hay que catarlo. Llamé a Carlos, suplicando regreso. Él volvió. Con noticias. Pablo había sido un farol, el artículo era venganza barata. Sin pruebas. Nos abrazamos en la Plaza San Joan, bajo la lluvia de confeti. Y creí en la redención. Pero el verdadero conflicto acechaba: mi madre, recuperada, exigió una elección. O él. O nosotros. No puedes tener ambos. La decisión me partió en dos. Elegí a Carlos. Pero con el corazón sangrando por la familia perdida. El ultimátum de mi madre fue el catalizador de mi exilio interno. Lleida. Con sus murallas medievales y sus jardines perfumados de lavanda. Se volvió prisión y paraíso a un tiempo. Carlos y yo nos mudamos temporalmente a un piso compartido en el Eixample barcelonés. Huyendo del escrutinio. Pero mi alma se quedó en el Segre. Susurrando lamentos. Dame tiempo. Amor. Volveré a por ellos. Le prometí en la estación de AVE. Mientras el tren nos devoraba hacia el este. Él asintió. Pero sus ojos traicionaban el miedo. ¿Cuánto tiempo más podía soportar ser el culpable de mi ruptura familiar? Barcelona nos recibió con su caos vibrante, el olor a pan recién horneado en la boqueria. El bullicio de las Ramblas. Las noches en bares de Gracia donde parejas como nosotros bailaban sin miradas. Carlos floreció allí. Consiguiendo encargos para revistas de moda. Capturando la diversidad de la ciudad en sus lentes. Yo. En cambio. Me hundí en el papeleo remoto para el bufete. Noches en vela revisando contratos bajo la luz azul de la pantalla. El amor se volvió rutina tierna, desayunos de pa de pajes con jamón. Paseos por el parc de la Ciutadella donde nos besábamos sin prisa. Promesas susurradas en el oído mientras el mar Mediterráneo rugía a lo lejos. Eres mi hogar. Antonio José. Donde vayas. Voy yo. Me decía. Y por momentos. ¿Lo creía? Pero las sombras de Lleida no se disipaban. María me enviaba mensajes codificados: mamá reza por ti. Papá planta una vid nueva en tu honor. Intenté visitas furtivas. Pero cada una era un campo minado. Una vez. En la finca. Mi padre me abrazó en silencio. Su bigote áspero contra mi mejilla. Y murmuró: la sangre no se elige. Pero el perdón sí. Mi madre. En cambio. Era un muro: has elegido el pecado. No entres en esta casa hasta que te arrepientas. Sus palabras me laceraban. Evocando el bofetón. El paralizado Carlos como estatua de sal. La culpa mutaba en rabia, porque ella, devota de un Dios de amor, ¿predicaba odio? El alto trago llegó en otoño. Cuando las hojas de los plátanos en Lleida se tiñeron de rojo como banderas de pasión. Carlos recibió una llamada de Pablo, no chantaje, sino confesión. Lo siento. Amigo. Fue celos. Pero hay algo más: tu familia contrató a un detective para probar que Antonio es una mala influencia. ¿Mi familia? El mundo se tambaleó. Corrí a Lleida en el primer tren. Dejando a Carlos en Barcelona con promesas vacías. En casa.
Confronté a mi madre, un detective. ¿Tanto me odias? Ella palideció. Negando al principio. Pero las lágrimas la traicionaron. Quería protegerte. Hijo. Pensé que él te arrastraba a la perdición. Proteger. La palabra se volvió veneno. Grité. Por primera vez en mi vida, el único peligro eras tú. Mamá. Tu miedo me ha robado la infancia. La juventud. Carlos me salvó. No me hundió. El caos estalló. Mi padre intervino. Separándonos como en una riña de taberna. Y María llegó corriendo desde su luna de miel tardía. En el salón. Con retratos de abuelos mirándonos desde las paredes. La verdad brotó como vino de una barrica rota. Mi madre confesó su propio secreto, a los 20. En una romería en Montserrat. Había amado a una prima lejana. Un flechazo fugaz ahogado en vergüenza. El sacerdote me dijo que era tentación del demonio. Juré no volver a sentir. Lágrimas colectivas. Por primera vez. La vi no como verdugo, sino como prisionera de su época. Perdóname. Antonio. Temí que tú sufrieras lo mismo. El abrazo que siguió fue torpe. Salado de sudor y redención. Pero real. Mi padre. Testigo mudo. Solo dijo, la familia es como la vid, se poda para crecer. Regresé a Barcelona con el corazón más ligero. Pero la prueba final nos esperaba. Carlos. Herido por mi ausencia. Había recibido una oferta en Madrid, un puesto estable en una galería de arte. Lejos de dramas catalanes. Ven conmigo. Antonio. Empecemos de cero. La decisión me desgarró, Lleida tiraba de mis raíces. Barcelona de nuestro nido frágil. Noches de insomnio. Paseando por el barrio gótico. Donde las luces de las farolas dibujaban sombras de catedrales. ¿Abandonar la reconciliación incipiente con mi familia por un futuro incierto? ¿O quedarme? ¿Arriesgando que el amor se marchitara como uvas bajo el sol? El clímax llegó en Nochebuena. De vuelta en Lleida por insistencia de María. La casa. Adornada con espumillones y el Belén catalán en la repisa. Olía a turrón y a esperanza tentativa. Mi madre me recibió con un beso en la frente. Y Carlos, invitado por primera vez, entró con una botella de cava y nervios a flor de piel. La cena fue un baile en cuerda floja, risas forzadas. Brindis por la paz. Pero bajo la mesa. Mi mano en la de él. Ancla en la tormenta. Entonces. El trueno, Pablo. Ebrio de rencor. Publicó el artículo definitivo en una web nacional. Con fotos robadas y testimonios falsos de familiares destrozados. El teléfono de mi madre vibró con llamadas de parientes escandalizados, el mío. Con mensajes de apoyo de amigos leales. El mundo se derrumbó de nuevo. Pero esta vez. No huí. En el jardín nevado, rara en Lleida. Enfrenté a Carlos, ¿valió la pena? ¿Este circo por amor? Él. Con ojos paralizados como aquella boda. Respondió, sí. Porque sin ti. Soy nada. Mi madre salió entonces. Envuelta en un chal. Y nos miró. He llamado al periódico. Diré la verdad, mi hijo es gay. Y lo amo.
Que el mundo sepa que en esta casa el amor gana. Sus palabras, simples como un Padre Nuestro, fueron el bálsamo. La familia se unió, María tuiteando apoyo. Mi padre ofreciendo la finca para una fiesta de reconciliación. El final no fue de cuento de hadas. Pero humano. Como la España profunda, con grietas que no cierran del todo. Pero que dejan pasar luz. Carlos y yo nos quedamos en Barcelona. Pero volvemos a Lleida cada mes. Plantando vides juntos en la finca. Mi madre aprende. Despacio. A rezar por amores diversos, yo. A perdonar sin olvidar. Aquel bofetón que paralizó a mi novio y a mí. Fue el catalizador de la libertad. En las noches junto al Segre. Besamos bajo las estrellas. Y sé que el amor, como el vino del Priorat, mejora con el tiempo. Amargo al principio, pero eterno al final.